La víspera del Día de Acción de Gracias, a los 58 años, mi paciencia se agotó en el centro de la cocina. Había pasado más de 7 horas preparando un festín monumental para la familia, 18 platos que incluían pavo asado con hierbas, jamón glaseado con miel de maple, pastel de calabaza con nuez moscada, puré de papas con mantequilla de trufa, coles de Bruselas gratinadas, sopa de elote con crema, ensalada de pera y nuez, y más. Los platos, cubiertos y cristalería estaban dispuestos, pero en un instante de furia, tiré todo al suelo, el pavó, las salsas, los vasos de cristal. El estruendo resonó como un trueno. Se acabó, grité. Me divorcio de Javier y no hay vuelta atrás. El detonante no fue solo la cena. Todo comenzó esa mañana, mientras limpiaba la casa para recibir a la familia extendida. Mi suegra, Clara, entró al comedor con su aire de superioridad, envuelta en un chal de lana caro, regalo de su hija menor. Se quejó de que la casa olía a limpiador de pino. ¿No puedes usar algo más sofisticado, Elena? Este olor es de hospital, dijo, arrugando la nariz. Intenté ignorarla, fregando el suelo con más fuerza, pero insistió, el café que preparaste está frío. Haz otro, usa los granos que traje de Colombia. Sin levantar la mirada, respondí, los granos están en la despensa, Clara. Puedes calentar el agua tú misma. Mi tono, a pesar de las horas de trabajo, era calmado. Clara se puso roja de indignación. ¿Cómo te atreves? ¿Sabes que tengo problemas de muñeca, y me pides que lo haga yo? ¡Qué falta de respeto! Antes de que pudiera responder, lanzó su taza de cerámica al fregadero. El impacto la hizo añicos, y un fragmento voló cerca de mi rostro, cortando el aire. Algo en mí se fracturó junto con esa taza. Me quedé inmóvil, con las manos húmedas de jabón, atrapada entre el impulso de gritar y el agotamiento que me mantenía en silencio. Desde la sala, Javier y nuestro hijo, Mateo, entraron corriendo, alertados por el ruido. Por un instante, pensé que me preguntarían si estaba bien, que le dirían a Clara que se calmara. Pero no. Javier miró los restos en el fregadero como si yo hubiera cometido un crimen. Elena, ¿qué demonios te pasa? Es tu suegra, una mujer mayor. ¿Y la haces agacharse para buscar algo? No tienes corazón. Sus palabras me golpearon como un martillo. Detrás de él, Mateo, con el celular en la mano y el audio de un vídeo de fondo, apenas levantó la vista. Sí, mamá, en serio. Era solo café. La abuela no está en condiciones, ¿por qué no la ayudaste? Su tono era frío, pero lo que dijo después me atravesó como un cuchillo. Siempre conviertes todo en un drama. Mira a tía Sofía, trabaja todo el día, cuida a sus hijos, mantiene la casa impecable y siempre está sonriendo. Tú vives como si el mundo te hubiera traicionado, con esa ropa que parece que te rendiste hace años. Me quedé mirándolo, sin palabras. Estaba parada junto a un charco de agua sucia que no había tenido tiempo de limpiar. Mateo ayudó a Clara a salir de la cocina, asegurándose de que no resbalara, y, para rematar, tomó mi delantal nuevo y lo arrojó al suelo para que ella lo usara como tapete. Antes de irse, me lanzó una mirada helada, llena de desprecio. Javier, como siempre, tuvo que tener la última palabra. Deberías mirarte al espejo, Elena. Se supone que esto iba a ser una celebración. Mis hermanos llegarán en cualquier momento, y así es como van a encontrar la casa. ¿Qué ambiente has creado? Se pararon en la puerta, juzgándome como fiscales en un tribunal. Yo seguía agachada, recogiendo los pedazos de cerámica, con las manos cortadas por los bordes afilados. Estaba agotada, ahogada en tareas y resentimiento, y nadie me ofreció ni un segundo de respiro. Miré las grietas entre los azulejos de la cocina durante largos minutos, con los ojos secos hasta que las lágrimas nublaron mi visión. Mis manos estaban demasiado sucias para limpiarlas, así que usé la manga de mi blusa. En el reflejo del cristal de un gabinete, vi a una mujer manchada de grasa, con el cabello pegado a las mejillas, como un espectro encadenado a la estufa durante décadas. Pero Javier y Mateo no lo vieron, y aunque lo hubieran hecho, no les habría importado. Todo lo que les preocupaba era Clara, que podía pasar horas jugando cartas,
pero consideraba un esfuerzo titánico agacharse por una bolsa de café. Nadie notó que había estado despierta desde las 3 de la mañana, pelando verduras, asando calabazas, amasando masa para los postres. Nadie se dio cuenta de que no había comido ni un bocado mientras ellos disfrutaban de la comida. No me uní a ellos en la mesa. Me quedé sola en un rincón de la cocina, en silencio. No era falta de hambre, no podía soportar estar con ellos. Recordé una cena en la que hice un pequeño ruido al tomar sopa. Javier, con su aire de superioridad como es profesor de literatura, frunció el ceño y dijo frente a todos: «Ese sonido es insoportable, Elena. Es como rasguñar una pizarra». Nunca volví a comer con ellos en la mesa, pero parecían no notarlo. Los tres continuaban su rutina diaria, discutiendo sobre política internacional o exposiciones de arte que me importaban poco. Se consideraban cultos, de clase media alta. Javier había sido profesor de literatura en una secundaria pública. Mateo, aunque nunca tuvo trabajos estables, se autoproclamaba periodista independiente. Clara no dejaba de recordar que había sido directora de un grupo de teatro local, como si aún fuera un ícono cultural. Yo era solo una chica de pueblo que soñaba con trabajar en un asilo después de la preparatoria, un empleo decente con horarios estables. Pero me enamoré, elegí el matrimonio y pasé los siguientes 35 años atrapada entre la cocina y el cuarto de lavado. Con los años, comencé a coser para los vecinos, haciendo colchas y manteles personalizados. Ganaba unos cientos de pesos al mes, a veces más en meses buenos, pero para ellos era un pasatiempo insignificante. Sin embargo, ser ama de casa no era fácil. Por ejemplo, el desayuno, Javier exigía su dieta sin carbohidratos, con pechuga de pollo a la plancha y quinoa. Mateo prefería algo pesado, como huevos revueltos con mantequilla y pan tostado. Clara quería avena cocida hasta que fuera papilla. Eso significaba 3 sartenes al fuego, 3 viajes al refrigerador cada mañana. A veces, cortaba tela para un pedido mientras cocinaba, y si me descuidaba, algo se quemaba. ¿Y qué recibía a cambio? Ni una palabra de comprensión. Solo Javier burlándose: «¿Ni esto puedes hacer bien? ¿Para qué sirves entonces?». Clara añadía: «Por favor, no pongas esa cara de mártir tan temprano, me quitas el apetito». Y Mateo, sentado, deslizando el dedo por su celular. Fingiendo no escuchar, como si fuera normal que trataran así a su madre. Las palabras crueles se acumularon tanto que comencé a creerlas. Tal vez era inútil, no cocinaba bien, no limpiaba bien, no era lo suficientemente inteligente o capaz. Pero luego me di cuenta, no importaba cuánto me esforzara, siempre encontraban algo que criticar. La sopa estaba sosa, la carne seca, incluso la forma en que trapeaban no era correcta. Me trataban como a una sirvienta que nunca cumplía con sus estándares. Entre ciclos de reproches y decepciones, llegué al final de otro año. Entonces lo comprendí, llevaba 35 años sosteniendo esa casa. Miré mis manos, ásperas por décadas de detergente y agua caliente, y una pregunta resonaba: ¿qué más quieren de mí? Cuando terminaron de comer y dejaron los tenedores, salí de mi trance. Corrí a recoger los platos, pensando que debía comer algo para seguir adelante. Pero la olla de agua para la salsa de la barbacoa comenzó a hervir descontroladamente. No tuve opción, dejé los platos, volví a la estufa y seguí cocinando. Las horas pasaron como un borrón, y cuando miré el reloj, eran las 4 de la tarde. Mi estómago se retorcía de hambre, el sudor frío me recorría la espalda, y la cena aún no estaba lista. Las 2 hermanas de Clara llegarían de otra ciudad con sus familias para una gran reunión de acción de gracias. Cuando Clara lo supo, su rostro se iluminó y decretó que necesitaríamos un banquete de 18 platos, todos seleccionados por ella: pavó, jamón, puré, pastel, sopa, ensaladas. La lista era interminable. No había forma de que pudiera con todo sola. Miré a Javier, esperando que, por una vez, me apoyara. Pero su expresión sombría me detuvo. En 35 años de matrimonio, había aprendido a leer sus estados de ánimo. Ese ceño fruncido significaba que no toleraría ninguna queja. Tragué saliva, asentí y acepté hacerlo todo.
No soy de hierro. Preparar un festín navideño sola es una pesadilla. Solo el pavo y el jamón me dejaron la espalda gritando de dolor, y faltaban una docena de platillos. El tiempo se me escapaba, la cocina estaba tan caliente que mi cuero cabelludo picaba, mi corazón latía como si estuviera atrapado. Clara no solo no ayudó, sino que empeoró todo. Si le pedía que tomara algo, montaba un escándalo. Javier y Mateo no eran mejores, no ayudaban, no la calmaban, sino que me atacaban, como si yo fuera el problema. En ese momento, algo hizo clic. No importaba si servía a esta familia por 35 o 55 años, nunca estarían satisfechos. No era parte de la familia, era una empleada que nunca cumplía con sus expectativas. En la sala, Clara estaba sentada en el sofá de cuero, con Javier y Mateo a su lado, consolándola como a una niña caprichosa. No necesitaba acercarme para saber qué decían, era el mismo guión. Javier empezó, con voz suave: «Mamá, no te preocupes. Elena nunca tuvo una educación decente, no puedes esperar que entienda tu perspectiva». Mateo añadió: «Sí, abuela, no te alteres. Todo lo que sabe es cocinar y lavar ropa, no vale la pena estresarse». Sus palabras calmaron a Clara, pero ella no terminó ahí. «Te lo dije hace años, Javier. Mi amiga Carmen habría sido una mejor esposa. Pero no, tuviste que casarte con alguien como Elena, inculta, conflictiva. Le pido ayuda y arma un drama». Javier suspiró, probablemente diciendo: «Casarme con ella fue el peor error de mi vida». No me quedé a escuchar más. Di la vuelta, tiré el pavo a medio preparar en un recipiente, me arranqué el delantal y subí al dormitorio. Cerré la puerta con llave. Saqué 2 maletas viejas de debajo del armario. Una ya estaba lista: ropa, botas de invierno, crema para manos, un celular de tapa que me negaba a cambiar por un smartphone. En el fondo, había 1,800 pesos ahorrados de mis trabajos de costura. Miré la ropa, grises y negros sin vida. Mi mente se nubló. ¿Cuándo compré algo con color? Recordé un evento vecinal, años atrás, cuando Carmen y yo llegamos con el mismo vestido verde esmeralda. El mío me quedaba mejor, pero Javier se enfureció. Pasó la noche de mal humor y luego me gritó: «Tienes 45 años, Elena. ¿No crees que ese color es ridículo? ¿Quieres competir con ella?». Sus palabras me aplastaron. Guardé el vestido y mi armario se convirtió en un cementerio de tonos oscuros. Qué tonta había sido. Revisé el armario, asegurándome de no olvidar nada. Abrí la puerta. No había nadie en la sala, probablemente estaban arriba. No me importó. Arrastré una maleta hasta la entrada y volví por la otra. En la cocina, abrí el refrigerador y llené la maleta con todo lo que pude: el pavó, camarones, salchichas, champiñones, verduras frescas. Todo lo que podía llevar, lo metí. Dejé los jugos y ensaladas, pero no olvidé la miel. En el estante superior había un frasco de miel silvestre de Veracruz, parte de un lote de 6 que compré para Javier, pensando que ayudaría con sus problemas estomacales. Descubrí que había regalado 4 frascos a Carmen. Cuando lo confronté, me gritó: «Todo en esta casa es mío. Lo doy a quien quiero. Si no te gusta, vete». Ese día entendí que este matrimonio nunca me incluyó. Era un accesorio, conveniente, reemplazable. Había considerado irme durante años, pero la decisión final llegó cuando mi hermana, Laura, vino de visita. Intentó disuadirme: «Estás muy grande para hacer cambios, Elena. ¿Qué dirá la gente?». La miré y dije: «No tengo miedo». Cambió de táctica: «Piensa en Mateo. No está casado. Si te vas ahora, con el lío de dividir bienes, ¿cómo encontrará pareja? Nadie quiere meterse en una familia rota». Mateo era mi hijo, lo crié sola, y aunque se había vuelto frío, el corazón de una madre no se apaga fácilmente. Dudé. Laura lo notó y presionó: «Espera unos años, hasta que él se establezca. Será más fácil». Estúpidamente, acepté. Me pregunto si esos 6 años fueron una pérdida. Tal vez, pero fueron suficientes para agotar mi esperanza. Ahora,
estaba lista para vivir para mí. Clara y Mateo entraron por la puerta principal, riendo por algo que no me interesó escuchar. Se dejaron caer en el sofá, ignorándome, como si las maletas fueran invisibles. Sacaron sus celulares y se sumergieron en sus redes. Javier entró último, cargando una caja de espuma. La dejó en la mesa y me miró con superioridad. Frunció el ceño y ladró: «Son cangrejos frescos. Quiero que los prepares al vapor. Muévete, no te quedes parada. Llegarán pronto». Mi voz no llevaba el tono sumiso de siempre. Era fría, Clara. Esa cena no la tendrás esta noche. Parpadeó, desconcertado, y alzó la voz: «¿Qué demonios significa eso?» Empieza a cocinar. Lo miré y dije lentamente: «Esto no es mi trabajo». No lo haré. Me miró como si las palabras no tuvieran sentido. ¿Qué dijiste? Respondí: «Tu cocinera renunció. Si tienes hambre, busca algo de comer». Barrí una pila de platos de la mesa. El estruendo silenció la habitación. La caja cayó, los cangrejos se esparcieron, y el olor a mar llenó el aire. Clara y Mateo jadearon, mirándome como a una desconocida. Un fragmento de vidrio cortó la mano de Javier, y la sangre brotó. Apretando los dientes, rugió: «Elena Morales, has perdido la cabeza. Si no quieres vivir aquí, lárgate ahora». Mi voz era gélida: «No quiero vivir aquí ni un segundo más. En cuanto abran las oficinas, presentaré el divorcio». No esperé respuesta. Tomé las maletas y caminé hacia la puerta. Alguien gritó, una taza cayó. Sabía que entendían, esto era real. Mateo corrió y arrancó una maleta de mi mano. «Mamá, ¿qué te pasa? ¿De verdad vas a hacer esto en acción de gracias? ¿Quieres avergonzarnos? Vuelve, deja de hacer un espectáculo». Su silueta se recortaba contra el atardecer, con la mandíbula y ojos de Javier, el mismo desprecio. Lo vi claro: había fallado como madre. Crié a este chico, pero nunca se pareció a mí. No recordaba cuando empezó a alejarse. ¿Fue cuando Javier me humillaba por quemar la cena? ¿O cuando Clara repetía que casarse conmigo fue el peor error? Mateo había absorbido su desprecio como una verdad absoluta. Ya no me veía como persona, solo como la sirvienta de menor rango. No iba a retroceder. Arranqué la maleta, mi voz cortante: «Siempre pensaste que era una vergüenza. Felicitaciones, ya no tendrás que avergonzarte. Me voy». Mateo abrió la boca. Pero la voz de Clara lo interrumpió: «Déjala ir. Quiero ver cómo sobrevive en el mundo real». Su rostro, iluminado por la lámpara, era huesudo, con pómulos afilados y labios torcidos en una mueca venenosa. Me dio miedo. Mateo dudó, pero no se movió. Clara resopló: «Siempre amenaza con irse, hace un escándalo y regresa. Es una reina del drama». Mateo retrocedió, con indiferencia. Javier apareció, con la mano sangrando. «¿Por qué estás parado? ¿No ves que estoy herido? Vuelve y trae el botiquín». La vieja Elena habría corrido a buscar yodo, pero ya no. Lo miré, indiferente, y salí, arrastrando las maletas, dejando la casa donde viví 35 años. La lluvia había comenzado, fina y fría. El viento la azotaba contra mi rostro. Ajusté la capucha y seguí caminando, con las ruedas chapoteando en charcos. La casa se desvanecía mientras llegaba a la carretera principal. El lodo salpicó mis pantalones, la lluvia se mezcló con la suciedad, pero algo cayó en un charco frente a mí. Mi corazón dio un vuelco. Era una foto enmarcada, la única de Javier y yo, tomada 3 meses después de nuestra boda. La guardaba envuelta en tela, oculta. Nunca la exhibí, pero la miraba para recordar que alguna vez hubo algo que valía la pena. Javier sabía que era importante. Cuando nuestras peleas se salían de control, la sacaba y la tiraba, una amenaza silenciosa que funcionaba. Pero esta vez, no. Me quedé bajo la lluvia, viendo cómo la foto se empapaba, los colores desvaneciéndose hasta hundirse en el charco. No me inmuté. Los corazones no son de cemento, se agrietan tras años de golpes. Seguí caminando,
con los zapatos empapados, pero no me detuve. Javier pensaba que no me iría. Cegueramente estaba gritando, vete, Elena. Firmaremos los papeles. A ver cuánto dura sola. Casi me reí. ¿Cómo me quedé casada con ese hombre egocéntrico 35 años? Su orgullo siempre fue más importante que mi dolor. Nunca preguntó por qué llegué a mi límite, solo le importaba cómo lo hacía quedar. Algo se estrelló dentro de la casa, probablemente otro plato roto. Tal vez se dieron cuenta de que me llevé la comida. Pero nadie vino tras de mí. Preferían quedarse en su casa cálida mientras su trabajadora enfrentaba la tormenta. Por la ventana rota, escuché a Clara, tráela de vuelta. Se llevó la cena, ¿qué vamos a comer? Galletas. Pero Javier y Mateo esperaban que el otro actuara. Ninguno se movió. El espíritu festivo llenaba el vecindario. Las luces de los porches se encendían, la música navideña salía de un altavoz, el aire olía a canela y hojas mojadas. Era el aroma de la celebración, pero no me pertenecía. La calle estaba vacía, solo yo y la lluvia. Todos estaban dentro, riendo bajo la luz dorada. Yo, empapada y sola, era como un personaje eliminado de la historia. Pero no quería volver. Pasé el límite del pueblo y tomé la carretera hacia la ciudad, una vía vieja y resbaladiza. El cielo estaba gris y pesado. Me detuve al borde, con las maletas, esperando un auto. La mayoría habría pedido un taxi por celular, pero no yo. Javier decía que no sabía hacer nada, y no estaba del todo equivocado. Apenas usaba redes sociales, Instagram me confundía, nunca había visto un vídeo en TikTok ni pedido comida por app. Mi celular era uno viejo de Mateo, que me dio cuando se cansó de llamarme inútil. Había pasado años tan absorta en la casa que no noté cómo el mundo avanzaba sin mí. Esperé. No pasaba ni un auto. El pánico creció. Era acción de gracias, los conductores estaban en casa, cortando pavo. ¿Quién estaría en la carretera? Pero la adultez no tiene feriados. Un taxi amarillo apareció, con los limpiaparabrisas chirriando. Sus faros brillaban a través de la niebla. Mi pulso se calmó, el alivio comenzaba a formarse. Pero la puerta se abrió, y todo se desvaneció. Era Carmen López. Carmen había sido mi compañera en la primaria y la novia de Javier en la universidad. Su familia los separó, diciendo que Javier no era lo suficientemente rico. La casaron con un empresario, pero su matrimonio fracasó tras el nacimiento de su hija. Criar a una niña sola no fue fácil, pero Carmen regresó al pueblo, ahora abuela de un pequeño. Vivía entre el pueblo y la ciudad, vestida como ejecutiva, con un aire de superioridad. Cada mañana pasaba por mi casa, con tacones resonando, llamando a su taxi. Cada noche regresaba, con su bolso balanceándose, mirándome con una sonrisa smag, mira lo bien que me va. No la envidiaba, pero sus palabras dolían. Con voz melosa, decía, si mi familia no se hubiera entrometido, tú no estarías con Javier. Cada frase era un dardo disfrazado de charla. Vaya, eres tú, Elena, dijo, con voz dulce pero falsa. Arrastrando maletas en acción de gracias, te mudas. No respondí. Rió. No me digas que es por esos frascos de miel que Javier me dio. ¿De verdad te afectó? Eres demasiado sensible. No eres como yo, Elena. No tienes trabajo, no tienes ingresos, no sabes cómo funciona el mundo. Si dejas a Javier, ¿de qué vas a vivir? La miré. Llevaba un abrigo rojo impecable, un vestido ajustado y botas negras brillantes. Su bolso de cuero colgaba perfectamente. Parecía una mujer de telenovela, pero sabía la verdad. Su seguridad no venía de logros, sino de la necesidad de sentirse superior. Estaba empapada, con el cabello goteando, pero no sentí frío. La miré y dije, tranquila, tienes razón, no soy como tú. Parpadeó, sorprendida. No me disfrazo para impresionar ni maquino a escondidas. Gastas tu energía luciendo exitosa, pero no finjas que llegaste donde estás por esfuerzo. Tras tu divorcio, tu familia te rescató. Sonreíste y alguien te dio un trabajo. Caminas como si nadie mereciera mirarte.
Me acerqué y miré sus botas. Me quedé en casa, dejé que la vida me desgastara, pero crié a mi hijo, cuidé a la madre de Javier 35 años. Lavé platos, arreglé tuberías, corrí al mercado en tormentas. No sé usar tus apps ni tomarme selfies con leyendas, pero sé vivir una vida real, que construí con mis manos. Abrió la boca, pero no la dejé. No tengo tu elegancia, pero sé quién soy. Tú solo sabes mirar por encima del hombro y fingir que vives una vida intocable. Eso no es fuerza, es teatro. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada fría. No me importó. Tomé las maletas y caminé al taxi. Antes de subir, la miré y dije, ¿crees que no sobreviviré sin Javier? Esta es la primera vez que empiezo a vivir, y se siente increíble. La puerta se cerró, y dije adiós a la mujer que solía ser. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas en la lluvia, tenues pero constantes. Le di al conductor la dirección. Me miró por el retrovisor y preguntó amablemente, recién mudada. Asentí, sin ofrecer más. Rosa había sido mi vecina años atrás. Solía decirme, mientras charlábamos en la cerca, que no debía pasar mi vida encerrada en esa casa. Me invitó varias veces a trabajar con ella, diciendo que merecía algo mejor que una vida tras la estufa. No manteníamos contacto cercano, pero sabía que trabajaba en un centro de cuidado para adultos mayores. Era de esas personas raras, gentiles y leales. Vivía sola en un departamento de 2 recámaras a las afueras de la ciudad. Su esposo falleció joven, y sus hijos se mudaron a otro estado. La recámara extra estaba vacía. Siempre decía, si algún día necesitas irte, esa habitación es tuya, sin preguntas. Nunca pensé que ese día llegaría. Cuando abrió la puerta, llevaba un delantal y una mano de esqueleto de plástico, un adorno de Halloween que olvidó guardar. Me miró 3 segundos, empapada, con la maleta en la mano, y me jaló dentro sin decir nada. Me dio una toalla y dijo, riendo, sabía que este día llegaría. Me alegra que lo hicieras. Sonreí, aunque mi nariz picaba y mis ojos ardían. Esa noche, durante la cena, hablamos. Le conté todo, los años atrapada, el agotamiento, la soledad. No suspiró ni desvió la mirada, solo escuchó. Cuando terminé, tomó mi mano y dijo, debiste irte hace mucho, pero me alegra que lo hicieras. No es tarde. A la mañana siguiente, me llevó al centro de cuidado donde trabajaba. Tenemos una vacante para asistente de cuidadora, dijo. No necesitas licencia, solo entrenamiento. Es principalmente compañía y limpieza ligera. La miré, medio en broma, no te preocupa que ni siquiera sepa usar un smartphone. Desechó la idea, eres amable, cocinas bien, prestas atención y escuchas. Eso vale más que saber deslizar en una app. Asentí, diciendo que lo intentaría. No esperaba mucho, pero el primer día, una anciana tomó mi mano y no la soltó. Dijo que le recordaba a su hermana menor, fallecida hace décadas. En ese momento, entendí algo, cada gramo de paciencia aprendido en la cocina, cada habilidad pulida en 35 años de trabajo invisible, se había convertido en algo valioso, algo con lo que podía sobrevivir, algo que me pertenecía. De vuelta en casa de Rosa, desempaqué una caja que no había tocado en años, llena de piezas de costura hechas entre quehaceres, bolsos acolchados, delantales, fundas de almohada cosidas con cuidado. Los ojos de Rosa se abrieron al tomar un bolso. Elena, esto es hermoso. ¿Los has estado haciendo todo este tiempo y solo los vendes en mercados? ¿Nunca pensaste en venderlos en línea? Sonreí, apenada, nunca tuve tiempo. Siempre había algo en casa que necesitaba más. Sacó una silla y se sentó a mi lado, abriendo su laptop. Confía en mí, esto es perfecto para Internet. Plataformas como Etsy son el paraíso para quienes saben hacer cosas con las manos. Fruncí el ceño, Rosa, apenas sé revisar mi cuenta bancaria, mucho menos manejar una tienda en línea. Ella sonrió, yo te enseño. Primero creamos tu cuenta, lo demás lo resolvemos paso a paso. Así lo hicimos. Me mostró cómo crear un perfil, subir fotos, escribir descripciones y fijar precios. Tropecé en cada paso,
pero Rosa solo reía, lo estás aprendiendo más rápido que yo. Esa noche, cosí 3 bolsitos, tomé fotos y los subí. A la mañana siguiente, desperté con una notificación, mi primera orden. Mi corazón latió tan fuerte que lo sentí en las yemas de los dedos, más intenso que cuando sostuve a Mateo por primera vez. Miré la pantalla, parpadeando para contener las lágrimas. La voz de Rosa flotó desde la cocina, el desayuno está listo. Me limpié los ojos y respondí, voy. Esa comida supo mejor que cualquier cosa en años. Esa noche, en la recámara de huéspedes, abrí un cuaderno viejo de Rosa y escribí mi primera entrada, no sé cómo será el futuro, pero sé una cosa, desde hoy, esta vida me pertenece. Cerré el cuaderno y miré por la ventana. Las luces de la ciudad titilaban, y por primera vez en décadas, me sentí sólida, estable, en casa. Al tercer día, recibí la primera llamada de la familia de Javier. Era su hermana, Carla, con voz tensa pero educada. Elena, ¿cómo has estado? Las cosas en casa han estado caóticas desde que te fuiste. La cena de acción de gracias fue un desastre. Solté una risa suave, te refieres a la mesa sucia, el pavo quemado, los niños rodando por el suelo y los mayores quejándose. Hizo una pausa. Entonces, ¿de verdad no vas a volver? No, dije, gentil pero firme. Y si no te importa, dile a tu hermano que es hora de que aprenda a cuidarse solo. Colgué, no con triunfo, sino con una liberación tranquila, como si entendiera que esa familia no podía sobrevivir un feriado sin mí. Rosa trajo chismes del pueblo. La casa de Javier fue un caos. Clara pasó la tarde quejándose de que los pisos sucios la hacían resbalar y la falta de aromas arruinó su apetito. Javier intentó calmarla, pero al entrar a la cocina, encontró una olla quemada de sopa de calabaza. Mateo, desconcertado, dijo, ¿no dijiste que solo se agrega agua y se calienta? Javier gritó, ¿cómo sabrías? Eso era el caldo que Elena preparó. Solo le echaste agua. Clara, al escuchar la pelea, golpeó el brazo del sillón, te lo dije, esa mujer no merece estar aquí. Los parientes llegaron, y la casa se congeló en tensión, sin comida, humo en la cocina, una anciana gritando, padre e hijo discutiendo como niños. Carla, en la puerta, sonrió torpemente, llegamos en mal momento. Justo entonces, entró Carmen, con 2 cajas de pasteles, para que Javier probara. Observó el desastre con ojos brillantes, pero no dijo nada. Javier estaba hundido en el sofá, con el rostro tormentoso. Carmen se sentó a su lado, con voz suave, no lo tomes tan a pecho. La vida sigue, con o sin ciertas personas. Si necesitas ayuda, estoy en el pueblo un tiempo. Por ayuda, quiso decir que se mudó a la casa. Rosa me contó todo, quitándose la bufanda, ¿adivina qué ha hecho Carmen? No limpia, eso seguro. Lo primero fue llevar a Clara a un spa. Luego, reemplazó toda la miel que dejaste, como si nunca hubiera existido. Reí, cosiendo una funda. Carmen nunca pierde. Rosa sonrió, y es muy habladora. Dice que eres ingrata, emocional y vieja para hacer berrinches. Miré a Rosa, que trabaje un turno en el centro de cuidado, a ver cómo le va a una mujer emocional y mayor ganando su sueldo. Rosa estalló en risas. Esa noche, en el escritorio de Rosa, la luz de la laptop iluminaba la habitación. En la pantalla, 4 palabras, servicios de asistencia legal. Mis dedos trazaban círculos nerviosos sobre el ratón, mirando el formulario. Comencé a escribir, nombre, contacto, duración del matrimonio, circunstancias. Llegué a la pregunta final, y mi celular se iluminó. Un mensaje de Mateo, mamá, ¿cuánto tiempo vas a seguir con esto? Miré las palabras, sentí el pinchazo familiar, pero no respondí. Volví a la pantalla y presioné enviar. Lucía, la abogada asignada, era una mujer de unos 30 años, de mirada aguda y habla rápida. Escuchó mientras le contaba todo, las décadas sin paga, el cuidado de Clara, las comidas, el silencio, el sacrificio. Cuando terminé, dijo, 35 años de trabajo doméstico, cuidado de ancianos y crianza a tiempo completo son motivos suficientes para una pensión y una división equitativa de bienes.
Podemos negociar una parte de los gastos continuos. Asentí, no es por el dinero. Necesito cerrar esto, hacerlo real. Lucía sonrió, eso es lo que hacemos, no venganza, justicia. 3 días después de presentar la demanda, Javier llamó, con voz tensa, Elena, ¿de verdad quieres hacer esto? Destruirlo todo. Mi voz era calma, tú lo destruiste hace mucho. Solo dejé de fingir que estaba entero. Soltó una risa amarga, ¿qué clase de mujer le hace esto a su familia después de todo lo que hice por ti? Miré por la ventana, el sol subiendo tras los edificios, no hiciste nada por mí, Javier. Dejaste de verme hace mucho. No supo qué decir. Lo escuché respirar fuerte, y la línea se cortó. Mateo apareció una semana después, fuera del centro de cuidado. Llevaba una sudadera arrugada y una media sonrisa nerviosa. No vengo a pelear. Solo quería verte. Lo llevé al comedor, le serví agua tibia. Miró las colchas coloridas y almohadas en el sofá. ¿Tú hiciste todo esto? Asentí. Parpadeó, pensé que solo sabías cocinar. Sonreí, eso decía tu padre. No era cierto. No discutió, solo sostuvo el vaso, girándolo. La casa es un desastre, dijo. Todo se derrumbó cuando te fuiste. Me quedé en silencio. Miró el agua, de verdad tienes que seguir con el divorcio. Estudié su rostro, la duda, el cansancio. Luego dije, tu padre no sabe usar la lavadora. ¿Crees que alguien así vale el resto de mi vida? Eso lo golpeó. Bajó la mirada y no habló más. Supe que algo en él había cambiado, no por lo que dije, sino porque empezó a vivir sin la mujer que siempre dio por sentada. Pero su despertar no me conmovió. La Elena que esperaba comprensión estaba muerta, y no la extrañaba. El proceso de divorcio fue más fluido de lo que imaginé. Lucía era eficiente, mientras Javier retrasaba todo. No creía que llegaría hasta el final. En su mente, yo seguía siendo la mujer con delantal, con una canasta de mercado y un cucharón. Sin él, sería una cáscara vacía. Pero estaba equivocado. Una vez fuera de esa casa, descubrí algo, nunca fui incapaz de vivir bien, solo nunca me dieron el espacio para intentarlo. Una tarde, entré a una zapatería en el centro. Por primera vez en 35 años, elegí zapatos para mí. Durante décadas, usé los descuentos de Javier o los heredados de Clara, que ella declaraba, perfectamente usables. Agradecía y los usaba. Pero esa semana, vendí 12 artículos en el mercado, bolsos y fundas. Tenía dinero, mío. Compré unos zapatos de cuero café, cómodos, bien hechos, míos. Al ponérmelos, sentí que envolvía mis pies cansados en una dignidad silenciosa. En el reflejo de la vitrina, vi a una mujer que no se conformaba, que no ahorraba para otros, que no sobrevivía a medias. Vi a alguien que gastaba en su propio valor, y supe que caminaría a mi nueva vida con esos zapatos. El trabajo en el centro se convirtió en una rutina. Ya no solo ayudaba con comidas o limpieza, comencé a organizar actividades. El taller de costura de los martes era el evento más popular. Las señoras peleaban por sentarse cerca, pidiéndome que les enseñara ese borde francés que haces en tus flores de tela. Reía con ellas, pero mi corazón dolía de una forma nueva. Había cosido colchas para Javier y Clara, puntada a puntada, sin un gracias. Ahora, esas manos, esa habilidad silenciosa, no solo eran vistas, sino celebradas, convertidas en algo que me sostenía, que me daba un futuro. En casa de Rosa, miraba la plataforma de Etsy pitar con vistas, marcadores, notificaciones como un tic-tac de posibilidad. Recordé algo que Javier dijo años atrás, tras quemar un arroz mientras preparaba el té de Clara, ¿qué más sabes hacer, Elena, además de cocinar? Miré la pantalla, luego mis manos, firmes, libres, y sonreí. Sabía la respuesta, puedo construir una vida, ganar mi camino, y lo estoy haciendo. La casa de Javier, en cambio, era una máquina vieja, chirriante, a punto de colapsar. Clara enfermaba, y Javier no podía con la casa. La basura se acumulaba, la lavadora estaba llena de ropa húmeda,
El fregadero rebosaba de platos sucios con olor agrio. El peso cayó en Mateo. Tras mi partida, se convirtió en el cuidador por eliminación, compras, farmacia, facturas, formularios, vigilar a Clara. Al principio, lo minimizó, solo son recados. Pero la realidad lo alcanzó. No sabía cocinar, intentó seguir un tutorial, pero quemó sartenes o hirvió el pollo hasta que se deshizo. Recurrió a comida para llevar, pero Javier era imposible, demasiado grasoso, soso, caro. Las peleas entre padre e hijo se volvieron visches. Las comidas terminaban en silencio o guerras frías. La casa se llenó de un cansancio donde nadie gritaba, pero tampoco reía, solo un aire rancio de aceite y medicamentos, luces parpadeantes y un televisor encendido sin audiencia. Mateo se encerraba en su cuarto, mirando su laptop sin escribir, sin responder a los editores que antes rogaba por trabajo. Solo hablaba con Ana, su novia, bibliotecaria smart y reservada. Una noche, abrumado, le contó todo, el estrés, el desorden, las demandas. Pero Ana no lo consoló como esperaba. Se quedó callada y dijo, recuerdo cuando éramos niños. Tu mamá te esperaba fuera de la biblioteca después de la escuela. Nunca te apuraba, solo sonreía cuando salías. Mi mamá decía que era la mujer más amable y educada que conocía, que ordenaba el rincón de libros mientras esperaba, con tanto cuidado. Mateo frunció el ceño, y Ana no titubeó, tú la llamas emocional e incapaz, pero la mujer que vi no era así. Y a tu papá, nunca lo vi en la escuela, ni en la biblioteca, ni en nuestra graduación. Todos tenían a sus padres, tu mamá estaba sola en la última fila. Sus palabras lo golpearon. Nunca había pensado si su madre había sido admirada, si la mujer que descartó como irracional había sido desgastada por décadas de desprecio y carga. Ana bajó la mirada, no te culpo, pero no quiero que termines como tu padre, tan convencido de tener razón que arruinas tu vida sin cuestionarte. No rompió con él, solo dijo, debes decidir quién quieres ser. Mateo caminó a casa solo, el viento cortando su sudadera. Encontró una lista de compras de Clara en su bolsillo. Se detuvo bajo una farola y recordó las notas que dejaba en la mesa, faltan huevos, no olvides las medicinas de tu papá. Nunca les prestó atención, pero ahora volvían con claridad. A la mañana siguiente, me llamó por primera vez desde la demanda. Sin gritar, sin culpar, solo dijo, mamá, ahora entiendo lo que hiciste todos esos años. No fue fácil, y lo hiciste muy bien. No respondí, algunas palabras no necesitan réplica. No era una disculpa, era algo más duro, más importante, la primera conversación honesta con su propia vida. La vida de Javier se deshacía. Cuando el divorcio se otorgó, su rostro era de concreto, frío, rígido. Lucía manejó todo con precisión. No hice demandas excesivas, pedí una división justa de bienes y la devolución de un ahorro conjunto que había desaparecido. Javier insistió que se gastó en gastos compartidos, pero al mostrar los estados de cuenta, su rostro se quebró. Línea por línea, la verdad salió, cargos mensuales en un spa de lujo a nombre de Carmen, abrigos italianos, membresías en una vinícola boutique. Creía que eran gastos del hogar, Carmen le dijo que mejoraba el ambiente, y se lo creyó. Pero tras el juicio, Carmen anunció que tenía asuntos fuera del estado. Empacó rápido, sin dejar nota. Hasta se llevó el último frasco de miel. Javier la llamó, furioso, que fui para ti. Ella rió, no te quejaste cuando pasaste la tarjeta, Javier. Dijiste que era generoso, voluntario. Considéralo una lección. Colgó, y desapareció. Javier entendió que, para Carmen, solo fue una parada temporal. Pensó que perderme le daría libertad, pero encontró a alguien más astuta, que lo despojó sin alzar la voz. 2 meses después, se mudó de la casa de 2 pisos que llamamos hogar. Clara fue trasladada a un asilo a las afueras. Llamaba a Javier, quejándose de que nadie la visitaba, pero él apenas se sostenía, ahogado en su desorden, sin nadie a quien culpar ni quien limpiara. Mi vida, en cambio, se asentó en algo tranquilo pero mío. Tras las órdenes constantes en Etsy, seguí el consejo de Rosa y renté un departamento en el centro,
a 5 minutos de su casa. Era pequeño, una recámara, una sala, pero la luz del sol entraba por las mañanas, cálida y dorada. Junto a la ventana, puse una mesa de madera que rescaté y pinté de crema. Era mi estación de trabajo, donde cortaba tela, cosía pedidos o tomaba té con un cuaderno abierto. Las cortinas eran de retazos de ropa que pensé que nunca usaría. El refrigerador tenía mermelada casera, el sofá estaba vestido con almohadas en tonos ámbar. En una esquina, un cuaderno de contabilidad rastreaba ventas y gastos. No era grandioso, pero era mi reino. Rosa y yo compartíamos un puesto en el mercado artesanal. Ayudábamos con los exhibidores, conocimos a otros artesanos, construimos una red de clientes. Algunos venían por los caminos de mesa, otros encargaban regalos de boda, diciendo que mi trabajo tenía una calidez única. Algunas noches, me sentaba en el balcón con té rojo, viendo el sol ponerse tras los tejados. Escuchaba al perro del vecino ladrar, veía a la familia de enfrente cenar en su patio, los niños correteando, sus risas como campanas suaves. Era simple, pacífico, libre, una vida que nunca imaginé mía. Mateo empezó a visitarme, no con culpa, sino con un respeto que había echado raíz. Siempre avisaba, puedo pasar. Traía galletas que horneó o un libro de arte de la biblioteca. Ya no decía, mamá, como un reclamo, sino como un título que debía ganarse. Se sentaba en el sofá y preguntaba, ¿crees que este ángulo para un artículo funciona? ¿O has pensado en un tema navideño para tu tienda? Ya no jugábamos roles superados. No había deudas ni disculpas, éramos dos personas que sobrevivieron una tormenta y ahora caminaban juntas, con respeto mutuo. Un día, al irse, se volvió en la puerta y dijo, mamá, te ves mejor que nunca. Estoy feliz por ti. No dije mucho, solo sonreí, con el corazón lleno de un orgullo silencioso. Era suficiente verlo crecer. No planeaba enamorarme de nuevo, ni ser rescatada. Tenía mi oficio, mi trabajo, un ingreso estable, una amiga que estuvo cuando no tenía nada, y un hijo que aprendía a verme como soy. Eso era más que suficiente. Pero la vida, como siempre, tenía sus propias ideas. En el mercado, conocí a Daniel, un carpintero que vendía muebles restaurados. Era viudo, callado, con manos que contaban historias de madera y tiempo. Una tarde, mientras ayudaba a Rosa a cerrar el puesto, se acercó con un taburete pequeño, pintado de azul. Lo hice pensando en tu mesa de costura, dijo, tímido. Noté que te sientas en una silla vieja. Me quedé sin palabras, no por el regalo, sino por la atención, algo que no había recibido en décadas. Acepté el taburete, y con el tiempo, las charlas en el mercado se volvieron cafés los domingos, luego caminatas por el parque. No era amor de novela, era algo más real, dos personas que sabían lo que era perder y aún así elegían construir algo nuevo. Los días se convirtieron en meses, y mi vida, antes un borrón de tareas y críticas, se transformó en un lienzo de posibilidades. Seguía cosiendo, cuidando, viviendo. Cada puntada, cada sonrisa en el centro, cada orden en Etsy, era una prueba de que no necesitaba a Javier, a Clara, ni sus juicios para valer. Había encontrado mi lugar, no en la